Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy les vengo a hablar del tema de exposición que me tocó, que es la ética según Nietzsche y la ética contemporánea. Bueno, según Nietzsche, él propone muchas ideas en su filosofía. La idea que más al menos a mí me pareció, o de su ética, me pareció más interesante, es como en cierta parte se contradice, pero tiene razón la lógica. Nos dice que lo estético y lo que vemos tiene mucho que ver con cómo percibimos las cosas. Nos habla de... El ejemplo que más me gustó fue como nos dijo que, por ejemplo, si vos matas una cucaracha, está bien visto porque no es tan estética. Pero si vos matas una mariposa, se te ve mal por lo estética que es. También nos dejó una frase que al menos a mí desde mi punto de vista me gustó bastante, que es que el arte y la estética es la forma en la que el ser humano crea su forma de vivir. Y básicamente eso es muy importante para la persona, porque la estética es como percibimos el mundo. La ética, según Nietzsche, también nos dice que es el intento de, por ejemplo, la religión de disfrazar la moralidad, la ética y todos esos tipos de cosas para, para no aceptar que el instinto del ser humano es así, por decirlo así. O sea, la voluntad, la moral y la ética quieren controlar lo que la moral del hombre, diciendo que depende de Dios. Otro punto que nos dice Nietzsche de esa ética es que para él existe algo que es el superhombre, que es cuando el hombre sale de los estigmas plantados por la sociedad, sea la religión. Bueno, casi siempre nos habla de la religión cristiana y católica, pero desde mi punto de vista también de cierta manera incluye a la sociedad. Esos estigmas que él dice. Por ejemplo, el estigma que a mí más me sonó fue en el que él dice que si Dios nos ama tanto porque quiere hacer que le tengamos miedo, diciéndonos que si no hacemos lo que para él está moralmente bien visto, vamos a ir al infierno o al cielo. También Nietzsche nos plantea mucho que para él el superhombre es esa persona que deja de lado esos estigmas plantados por la sociedad o por las religiones católicas, cristianas, budistas y así. Y hace lo que él crea, lo que él cree que es la moral y lo que él debe hacer bien, sin afectar a otras personas dentro de lo que cabe. Entonces, ese es el concepto del superhombre según Nietzsche. También nos plantea tres cosas, bueno, tres especies que según él es un tipo de evolución para llegar al superhombre. Primero está el camello, que es el que, por decirlo así, solo sigue órdenes de algo que está escrito. Luego nos representa el león. El león es alguien que no quiere seguir esas leyes que están escritas, pero que no hace nada para cambiar las cosas que ya están hechas. Y por último nos muestra el niño, que el niño no quiere obedecer y no quiere seguir las leyes que están escritas ni la moral que ya está hecha, planteada por una sociedad o por una religión. Y simplemente él crea lo que para él siente que está bien hecho bajo lo que él cree que es la moral y la ética según el niño. También nos habla mucho de que la moral está muy pegada a la verdad que está en ese momento. Y para Nietzsche la verdad cambia constantemente cada día. También nos plantea que la religión nos pide sufrir con falsos valores o morales. Bueno, bueno, ¿quién fue Nietzsche? Nietzsche fue, digámoslo así, para mí no fue un filósofo según lo que yo estudié sobre él. Él es una combinación entre un filósofo y un antifilósofo, en momentos parece ser un filósofo y en otros se contradice. También es conocido como el hombre que mató a Dios, porque él dijo que Cristo murió y con él murió el cristianismo, el día que Cristo murió. Nietzsche nació en una familia alemana muy cristiana. Su papá era padre o cura y murió cuando él tenía 4 años. Nietzsche empezó a estudiar a los 16 o 18 años, no se sabe bien el dato exacto,
para ser cura, pero también empezó a estudiar algo que es parecido a la filosofía, una rama derivada, y le terminó gustando ahí. Y ahí se empezó a plantear ideales sobre lo que era Dios y cómo, y cómo la religión influía demasiado en la sociedad. Y cada vez empezó a criticarla más y más y más fuerte, al punto de que llegamos al apodo del hombre que mató a Dios. Y un dato que vi es que él estudió en Leipzig, en Alemania. Pues es de Alemania, pero estudió en una ciudad que se llama Leipzig. Otro dato no menor es que él tiene muchísimas obras que lo han catapultado a ser muy conocido, a ser uno de los filósofos más conocidos. Y es uno, por no decir que el filósofo más controversial que ha habido con la religión. Bueno, los principios éticos de Nietzsche son que para él la religión está mal y los principios éticos de las personas es aquella persona que simplemente es capaz de liberarse de las cadenas, por decirlo de lo que está escrito, o al menos como él se refería. Eh, También nos dice que para él está mal la religión por poner a, digámoslo así, el prójimo en el medio de todo y a Dios. Porque para él el hombre debería ir en el centro por encima de cualquier cosa. Para él no le parece bien la idea de que, por ejemplo, en la religión tengan que apoyar al prójimo con caridad y bondad y ayudar a los menos favorecidos, por ejemplo, a los enfermos y así. Para él, simplemente el hombre debería hacer lo que para él es correcto, sin seguir estigmas o cosas que ya estén escritas, leyes que se deben de seguir para estar bien delante de la sociedad. Pero todo con el fin de que no afecte a las demás personas, que sea algo que simplemente uno sienta que está haciendo las cosas bien, más no porque una religión lo diga o, o porque algo que esté estructurado en la sociedad se deba de seguir. Los principios. Bueno, mis conclusiones. Mis conclusiones son que es una, es una forma ética, entre comillas, porque para mí también es una rama filosófica, que la verdad, cuando vos empezás a leer sobre Nietzsche, pensás que tal vez el man está loco o que está rayado en la cabeza, ¿sí sabes? Pero cuando te pones a verlo bien, te das cuenta de que en muchas cosas tiene razón, en cómo la religión ha ido manipulando ciertas etapas de la historia y cómo quiere hacer que sigamos haciendo lo que ellos quieran, sin plantearnos si realmente cosas como ayudar a personas que no tienen nada que ver con otros están bien, de una forma buena, por decirlo así, sana. También nos pone a plantear muchas cosas de cómo uno debería trabajar para uno mismo, si digamos hacer lo que piensen los demás. A mí me parece que para la época que tan es, es muy adelantado para lo que dice, porque su filosofía y su forma de ver las cosas son buenas. Y también cómo se pone a plantearse entre el catolicismo y el cristianismo, porque si un Dios que supuestamente nos ama, ¿por qué tendría que infundir el miedo para generar un respeto por él? Y porque un Dios que es algo para nosotros como seres humanos casi que indescriptible, nos pone, digamos, con actitudes humanas como la rabia, los castigos. Entonces te plantea demasiadas preguntas en, de buena manera, de muy buena manera. También te plantea lo de lo estético, de cómo la estética influye demasiado en la sociedad y en el mundo en el que vivimos, y cómo lo estéticamente bien para las personas es algo bien y lo que simplemente está mal para por digámoslo así, un sector de la sociedad o de las personas no es rechazado por todo el mundo.